Bueno, vamos a comenzar la programación del día jueves con la profesora Dora Jiménez con su ponencia Communication Network Probabilistic Hazard Analysis, The Case of Seismic Induced Geographically Correlated Failures. Ella es profesora de la universidad y doctorando de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. El trabajo, además de hecho por la profesora Dora Jiménez, también tenemos a Héctor Cancela y Javier Barrera. Dora, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Disculpa, Gracias. una cosita. Me gustaría, por favor, a los asistentes que si pueden permanecer con los micrófonos cerrados durante la ponencia y las preguntas vamos a tener 10 minutos de preguntas al final. También las pueden hacer por el chat y yo se las leo a Dora. Disculpa, Dora. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Primeramente, agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes, con profesores y excompañeros y estudiantes del departamento y de la facultad. Quiero mostrarles brevemente parte de lo que está haciendo mi trabajo doctoral. Ya como Alejandra lo mencionó, estamos haciendo un análisis de riesgo sísmico, un análisis probabilístico, y estamos evaluando el caso de los terremotos. Las razones son obvias. Chile y Japón son los países más sísmicos del mundo, así que hay mucha inversión e investigación en este tema en donde me encuentro, que en este caso es Chile. Mi tutor, el profesor Héctor Cancela, es de la Universidad de la República en Uruguay, y la profesora Javiera Barrera y mi persona pertenecemos a la Universidad Adolfo Ibáñez acá en Santiago. Bueno, brevemente lo que vamos a abordar en esta presentación, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos de fallas geográficas, especialmente en el caso de los terremotos. A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de confiabilidad de una red, y cuál podría ser las métricas de confiabilidad acordes a las redes de telecomunicaciones, que es la que eventualmente vamos a estar abordando en esta presentación. El modelo que nosotros planteamos junto con la implementación y algunos resultados que obtuvimos, así como conclusiones y futuros trabajos referentes a esta área. Bueno, nosotros partimos diciendo que sabemos que la globalización y la tecnología ha permitido que el ser humano esté más interconectado que nunca antes. De hecho, también, por otro lado, sabemos que el cambio climático está generando que ocurran desastres naturales con mayor frecuencia. Todo esto, la pandemia, por ejemplo, ha dejado en evidencia que nosotros necesitamos las redes de telecomunicaciones para comunicarnos. De hecho, un ejemplo perfecto de eso es este evento. Estamos en diferentes partes del mundo, pero de manera en vivo podemos transmitir ideas, podemos conectarnos, algo que quizás hace 100 años hubiese sido o era totalmente imposible lograr. Así que vale la pena que nosotros dediquemos tiempo a estudiar la confiabilidad de las redes de telecomunicaciones. Evidentemente, detectar quizás cuellos de botellas o puntos de debilidad de estas redes es importante. Y específicamente nosotros en esta investigación nos estamos enfrentando a la confiabilidad de las redes de telecomunicaciones, pero sometidas a desastres naturales. Precisamente abordando lo que es este cambio climático. Algunos datos de interés, porque evidentemente una de las motivaciones para hacer estudios es ver cuánto cuesta esto o qué tan caro ha sido estos daños. Y a nivel de desastres naturales, por ejemplo, el huracán Harvey en el 2017 dejó pérdidas de alrededor de 190 billones de dólares. El huracán el terremoto, y que después fue un tsunami en Japón en el 2011, generó pérdidas alrededor de 300 billones de dólares. Este ha sido el desastre natural más costoso de la historia. Y quizás ahora más chico, Amazon perdió más de $66.000 por minuto en el apagón que hubo en el 2003. Esto por tan solo citar algunas cifras, ¿no? Sin embargo, también sabemos que los desastres naturales siguen haciendo daño, estragos, y uno de ellos más reciente, que quizás todos recordemos, es la erupción volcánica que hubo en Tonga, y que de hecho generó alerta de tsunami en varios países del Pacífico. Esta erupción hizo que se rompieran lo que es el cableado de las redes de telecomunicaciones subterráneas, la submarina. Eso ha hecho que probablemente la isla se quede incomunicada bastante tiempo. Entonces,
lo que uno antes pensaba como un hecho aislado, un evento muy raro, la verdad es que cada vez está haciendo están ocurriendo con mayor frecuencia, así que no es descabellado que nosotros hagamos estudios con respecto a cómo se comportan nuestras infraestructuras ante este tipo, o este o cualquier otro tipo de desastre natural. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de fallas geográficas? Bueno, nosotros hablamos de una falla como un daño que ocurre en un componente. Ese daño puede ser temporal o permanente y ocurre producto de un desastre natural. Entendiendo un desastre natural como aquello que ocurre sin la intervención del ser humano. Ahora, acá, por ejemplo, les muestro lo que viene siendo el número de desastres naturales en el mundo. En este caso, Estados Unidos y China son los países más afectados históricamente por los desastres naturales y también los que más recursos invierten en estudiar esta área. En este mapa les muestro lo que viene siendo la pérdida anual esperada por terremotos. Mientras más oscuro esté el país, quiere decir que ha perdido más. Y obviamente los países que pertenecen a todo este borde fosforescente, eso se conoce como el cinturón de fuego del planeta, y queda con el Océano Pacífico, todos esos países son los que son más vulnerables. En el caso de Sudamérica, son muy pocos los países los que podrían decir que tienen cero pérdida por concepto de terremotos. Y en el caso de Venezuela, pues si bien es cierto que no está en un tono tan oscuro, también se ha visto afectado. De hecho, lo que es el Caribe pertenece a este cinturón de fuego. Entonces, bueno, en Sudamérica, sobre todo en donde me encuentro, esto es un asunto de total interés y por lo que se dedica mucho tiempo y mucha investigación en este sentido. Por eso nos vamos a centrar en esta charla en terremotos específicamente, entendiendo que cada desastre natural tiene características distintas y por lo tanto una forma de modelar diferente. Entonces, por ejemplo, a Estados Unidos podría ser de interés, obviamente, los terremotos, junto con huracanes, pero los huracanes sería algo que carece de interés en Sudamérica porque no están presentes. Así que bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta investigación en los terremotos. Esta imagen se las muestro porque una de las preguntas que de manera natural uno se hace es si las redes de telecomunicaciones, entendiendo la red como nodos y arcos, y que esos arcos es el tendido de fibra óptica subterránea, uno naturalmente se pregunta o supone que los terremotos podrían hacerle daño a este tipo de red. Ay, perdón, se me quitó la mano. Que los terremotos podrían hacerle daño a este tipo de red. Sin embargo, una cosa es la suposición y otra que en efecto esté la evidencia física de que eso ocurre. Entonces, las imágenes tomadas de este paper son sumamente interesantes porque el supuesto que uno hace de que los terremotos dañan el cableado de fibra óptica se comprueba acá. En la imagen del lado izquierdo se ve como un doblez del cableado, que aunque pareciera menor, hace que lo que es la comunicación en ese tendido de fibra no sea posible. Las redes de telecomunicaciones o el cableado de fibra óptica es muy sensible, está compuesto, por decirlo así, por muchos hilitos, entonces necesita que la forma en que fue extendido se mantenga. Entonces, la imagen A, hubo un daño y una interrupción en ese tramo, y en la imagen B, hubo un corte total de la fibra óptica producto del terremoto en Nueva Zelanda. Entonces, hay evidencia de que en efecto no es descabellado pensar que esto ocurre, ya ocurren daños en la red producto de terremoto. Y esa es una de las evaluaciones que nosotros o uno de los supuestos que nosotros vamos a considerar cuando analizamos la red eléctrica, la red de telecomunicaciones chilena. Miren, acá, se me fue, ok. Esto que les muestro acá son las características que cualquier falla geográfica tiene. Nosotros hemos hablado todo el tiempo del terremoto, pero esto aplica a cualquier falla geográfica. Por lo general, cuando estas fallas se dan, son múltiples. Por otro lado, están llenas de incertidumbre, porque normalmente no se pueden predecir los desastres naturales, por lo tanto tampoco se van a poder predecir dónde exactamente se produzca la falla. Hay desastres naturales que se pueden conocer con un poco más anticipación, por ejemplo los huracanes, 48, 72 horas, les da un tiempo
una ventana para que las personas se preparen y se resguarden. Sin embargo, hay otros desastres como el que nosotros estamos considerando, donde la persona se entera muy pocos segundos antes de que ocurra y no da tiempo de reacción. Hay otras características de las fallas geográficas, y es que hay una correlación espacio-tiempo. Esto significa que las fallas se presentan muy poco tiempo después o inmediatamente después que se produce el desastre. Y normalmente hay una dificultad para reparar esos componentes, para restaurar lo que es la conexión del sistema. En la imagen lo que muestra básicamente es que las fallas se presentan en las cercanías donde ocurre el desastre natural, y que las fallas pueden darse en nodos o también podrían darse en cortes de fibra óptica, ¿ya? Entonces, no tiene que estar abierto a que existan ambas posibilidades. Muchas veces, cuando se analiza lo que es la confiabilidad de las redes de telecomunicaciones, en esta área los estudios plantean estudiar los nodos por separado o los arcos por separado. Normalmente se ha hecho así. Por eso hago este comentario, porque más adelante les voy a explicar cuál es el enfoque que nosotros en esta investigación estamos planteando. Ahora, ya sabemos que es una falla geográfica, más o menos las características que tiene. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la confiabilidad de la red. A veces esta reliability también es conocida como la resiliencia de la red. Sin embargo, en el contexto de telecomunicaciones es más común conseguir o hablar de confiabilidad de red. Cuando nosotros hablamos de confiabilidad, en el fondo es someter a la red a una serie de perturbaciones y ver cómo se comporta, cómo responde esa red. Si en efecto se mantiene la conexión entre ellas, y para poder yo decir si la red va a funcionar o no, tiene que haber algún criterio de medición. Eso es lo que se conoce como métrica de confiabilidad. Partamos hablando que cuando nosotros hablamos de la confiabilidad de la red, debemos definir lo que se conoce como un sistema binario estocástico. Este sistema binario estocástico está compuesto por, tenemos un grupo de componentes, esos componentes pueden ser nodos, pueden ser arcos, de hecho, si decido que sean arcos, se pueden ver como nodos, así que no hay ningún problema. Tengo confiabilidades o las probabilidades de que esos componentes estén funcionando correctamente, y además se define lo que se conoce como una función de estructura. Esta función de estructura lo que hace es que, dada una configuración de la red, una configuración binaria, un vector tamaño m, mapea a un 0 o 1, donde ese 0 y 1 no es más si la red está operativa o no. Esto se puede entender un poquito mejor como si yo tengo, la red tiene 10 componentes, yo voy a evaluar si cada uno de esos 10 componentes está o no está funcionando. Significa que yo puedo asignarle, por ejemplo, 1 si falla, 0 si funciona. Entonces, con cierta configuración, que puedo tener obviamente un número factorial de combinaciones, yo voy a poder saber, bajo cierto criterio, si ese estado de la red funciona, hace que la red funcione o no funcione. Así que hablar de la confiabilidad de una red no es más que ver la probabilidad de que esa función de estructura asuma 1, o lo que también se conoce como la probabilidad de que el sistema esté operando correctamente. También otra forma de verlo es como el valor esperado de esa función de estructura. Normalmente, cuando esto se analiza, se asume independencia en los componentes. El gran problema está, una de las dificultades que se plantea, es que no podemos asumir independencia en las fallas geográficas, porque ya acabamos de mirar que una de las características de estas fallas geográficas es que hay una correlación espacio-tiempo, y además que la mayoría de las fallas se presentan cerca de donde ocurrió el desastre. Entonces, asumir independencia en los componentes no corresponde en el caso de los tipos de fallas que nosotros estamos considerando. Entonces, eso como para tenerlo presente. Ahora, yo les decía que nosotros teníamos que definir un criterio para decir funciona o no funciona. Aquí es donde entra lo que se conoce como métrica de confiabilidad. En realidad hay un montón. Yo me voy a centrar en estas dos últimas, que son las que hemos trabajado más, y las más famosas también. Una de esas métricas es la confiabilidad ST. Básicamente te dice que si tú tienes la red, tú tomas un nodo origen y un nodo destino, cualquiera, y uno va a inspeccionar si existe un camino, por Dijkstra, o lo que sea, si existe un camino que conecte a ese nodo origen con ese nodo destino.
Si existe un camino, entonces yo digo que la red está funcionando. En caso contrario, pues no. Otro de las métricas que se utilizan en telecomunicaciones es la del diámetro acotado o diámetro contenido. Básicamente lo que dice es, bueno, yo me fijo, doy un número entero de 5 y yo parto un nodo de referencia y yo veo si hasta otro nodo destino que considero, si existe un camino que yo pueda dar en ese de pasos que conecte a ese nodo origen con ese nodo destino. Esta es una de las métricas que se consideran más importantes porque cuando estamos estableciendo comunicaciones, sobre todo, por ejemplo, de este tipo, y queremos que haya el menor desfase posible, en el fondo lo que se busca es que la cantidad de conexiones que haya entre el que habla y el que escucha sea el menor número de conexiones posible. En telecomunicaciones es bastante común estas dos métricas. Entonces, la verdad 5 es minutos, que... Dora. Ya, perdón. Son las que nos hemos centrado. Me voy a apurar un poquito. Hablemos del modelo de implementación. Entonces, básicamente, ¿cuál es el meollo del asunto? Queremos evaluar las redes de telecomunicaciones y ver cómo los desastres naturales afectan. En nuestro caso, los terremotos. Planteamos un modelo mixto donde somos pioneros en plantear que los pueden fallar tanto los nodos como los arcos por separado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una data histórica de terremotos, tenemos las características de esos terremotos, y nosotros podemos calcular lo que se conoce como la aceleración espectral, que no es más que conocer qué tanto esa aceleración que ocurre en la Tierra, producto del sismo, y nosotros evaluamos los nodos por un lado, los arcos por un lado, y entendiendo que si un nodo falla, los arcos que están conectados a él tampoco tienen suministro, y después que yo hago esa evaluación por separado, puedo, con la foto, por decirlo así, de la red resultante, evaluar las métricas de confiabilidad que definí anteriormente. El paso 1 es una información que es posible tener, los terremotos, las datas de los terremotos se conocen. El paso 2 se calcula a través de esta expresión. En el caso de Chile se usan las ecuaciones de Montalva porque están calibradas los tipos de terremotos y el tipo de suelo que tiene el país. Cada uno de estos parámetros están definidos acá, y todo eso en el fondo depende. O sea, aquí hay dos cosas que rescatar. Importa el tipo de infraestructura que yo esté considerando, porque este T que está acá y todos estos parámetros que ustedes ven acá cambian de acuerdo al T que yo tome. ¿Qué es ese T? Es el periodo, o lo que tanto, tipo péndulo, que tanto vibra la infraestructura a medida que el terremoto ocurre. Entonces, una infraestructura de 2 pisos no se comporta igual que una de 10 o de 20 pisos, y además también importa el tipo de material con que está hecha esa infraestructura. No es lo mismo un edificio de vidrio que un edificio de hormigón armado, y así. Entonces, hay varios factores que considerar. En el caso de los arcos, se trabaja con algo que se llama el PGD. Todo eso que está allí básicamente lo que dice es que mide qué tanto desplazamiento a nivel de metros, en medio metro, qué tanto desplazamiento hubo con respecto a la ubicación del cable original. Entonces, yo sé si se movió una cantidad razonable, ese cable se dobló o se partió, y yo puedo decir que hubo una falla en ese arco. En el caso de los nodos, se trabaja con algo, cuando se trabaja el enfoque probabilístico, lo que se hace es trabajar con algo que se conoce como curvas de fragilidad, que no es más que evaluar cuál es la probabilidad. Es una probabilidad condicionada donde yo digo cuál es la probabilidad de que ocurra un daño dado que ocurra un desplazamiento. Entonces, esto se trabaja con esta función log normal que está acá, donde estos parámetros que están acá están calibrados. Esto se llama un manual ASUS de terremotos. Es una referencia, es como la Biblia para los cristianos, y todo el que trabaja con riesgo sísmico maneja este manual. Esto ha sido calibrado en laboratorio, y toda esta notación que está acá representa un tipo de infraestructura distinta. Y con respecto a los pisos, yo tengo un tipo de infraestructura y tengo un alto de la infraestructura, y con eso yo puedo calcular las curvas de fragilidad de acuerdo a un nivel de daño que yo pueda establecer. Entonces, cada una de estas logs normales representan un nivel de daño distinto que yo evalúo en el componente y que yo debo fijar previamente a la hora de evaluar cuál es la probabilidad de que en efecto ese componente haya sufrido un daño. Entonces después, vía simulación Monte Carlo, yo puedo conseguir la configuración post-desastre y ver bajo las métricas de confiabilidad si está o no está funcionando esos componentes. Un poco breve acá, el lado izquierdo es la red REUNA, es la red universitaria nacional en Chile. Esta red del lado izquierdo es la red original, es la red tal como lo conocemos, y la red del lado derecho son
redes, en realidad son distintos diseños de redes para fortalecer esta que está acá, que plantearon acá Jiménez y otros autores, donde ellos sencillamente fortalecen todos estos nodos que están acá, que con solamente un arco que los conecta. Entonces fortalecen eso y hay un montón de diseños que salen de allí que nosotros también hemos considerado. Aquí un poco para un minuto. Sí. Ya, perfecto. Bueno, nada, hay un montón de cositas que quería mostrarles. Estos son los diseños de red, todos los que trabajamos, pero básicamente me voy a quedar con esta, que es lo que queremos destacar, que es importante estudiar la confiabilidad de la red, y la que está en azul es la red original, las que están en rojo y verde son las redes, cómo mejora la confiabilidad de las redes, sobre todo cuando las instancias aumentan, cuando yo, con las métricas de confiabilidad que mencioné anteriormente, cuando planteamos diseños distintos de la red. ¿Qué queremos nosotros básicamente? Que quede. Estudiamos la red actual, la sometimos a estas métricas de confiabilidad, nos gustaría, ojalá, nosotros más adelante estudiar la red, pero ante otros desastres como tsunamis, que también son importantes. También consideramos que se debe superponer redes, considerando que la red puede estar condicionada a la red eléctrica, por ejemplo, y todo este tipo de estudios no se han hecho puntualmente a países, y tampoco se ha hecho el análisis de evaluar un modelo mixto, pero no mixto en el concepto de optimización, sino como les planteé, que fallen nodos o arcos, y que bajo un montón de condiciones, bueno, hay otras cosas que decir, pero que básicamente es algo nuevo y que importa en este caso para el país en el que me encuentro. Eso, muchas gracias. Disculpen si me paso unos segundos. No, gracias Dora por tu exposición. Estamos ahora en la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede sentirse. Samuel. Bueno, yo más que una pregunta que quería decirle a Dora que, bueno, felicidades por sus estudios doctorales, que bueno, y bueno, este trabajo que hizo se ve muy interesante. Mucho éxito en seguir analizando otros modelos, pues, porque seguramente van a obtener buenos resultados. Gracias, Samuel. En este momento estamos trabajando, esta es por la primera parte. La segunda parte incluimos la red eléctrica, que es mucho más grande y detallada, muy laboriosa, y ahí lo que estamos viendo es cómo falla esto cuando no solo cuando el nodo se le daña la infraestructura, sino cuando se queda sin suministro eléctrico. O sea, cómo cambian los números cuando también se incorpora este detalle. En eso estamos. Esperamos este año terminar eso también. No, muy interesante, muy interesante. Y como es un tema de telecomunicaciones, no es nada fácil, eso es muy complejo. Sí, la verdad es que es un desafío, porque de eso evidentemente nada de información. He tenido que aprender todo desde cero. Sí, eso es correcto. Bueno, mucho éxito pues en esas Gracias, investigaciones. Samuel. Armando. Sí, bueno, Dora, muy interesante tu investigación, tu trabajo, bien llamativa. Tenía dos preguntas, una más, digamos, común y la otra un poco más matemática. Me explico. En un momento tú hablas de la frecuencia de eventos naturales que se ha incrementado en los últimos años. Ahora, mi pregunta es, quizás, no sé si dominas esta parte, si has investigado esta parte para comenzar la investigación, si es verdad que en efecto la frecuencia ha aumentado o sencillamente nos hemos enterado un poco más por los medios de comunicación o algo así. No sé si tienes alguna respuesta en esta parte. Sí, en el caso de los terremotos, que es exactamente el desastre natural que he considerado más, lo otro lo he investigado muy poco. Sí, se ha aumentado la frecuencia, se tienen registros de alrededor de unos 150 años desde que inventaron los equipos, y sí han habido mayores terremotos. O sea, la frecuencia de los terremotos ha aumentado y la intensidad también en los últimos años. Así que, o sea, se atribuye que esto sea al cambio climático. Sin embargo, también han sido un poco cuidadosos al atribuirle realmente al cambio climático estos aspectos, pero sí hay una tendencia al incremento. Y está el registro. Ok, perfecto. Y la otra pregunta que tenía era, tú mencionabas una métrica de las que más estudiabas, creo que era la ST, donde tú decías básicamente el estudio de si la red funcionaba o la red no funcionaba. No sé si de repente esto tenga que ver un poco con lógica, digamos, clásica,
y no sé si de repente has considerado o se está considerando o está futuro considerar la probabilidad de que, digamos, funcione en parte de la red y otra parte no. O sea, como que, digamos, la información viaja a la mitad del camino y la otra mitad no, porque, digamos, ahí está la falla propiamente. Sí, y de hecho, esa métrica que tú mencionas, eso se estudia cuando se estudia la métrica con fiabilidad del diámetro acotado, porque probablemente yo puedo tener subgrafos y esos subgrafos pueden tener conexión. Y me interesa que haya conexión dentro del subgrafo porque, no sé, conecta la capital del país con otra ciudad importante para mí. El resto está desconectado, pero si hay una comunicación en ese entorno, yo digo que la red funciona. Entonces, esas conexiones parciales están previstas en la métrica de diámetro acotado. Sí, nos interesa, de hecho, considerarla. Ok, listo. Gracias, Dora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería, no sé si me dan el derecho de palabra. Sí, sí, hable. Ok. Yo quería, bueno, primero felicitar a Dora por su ponencia. Sabemos que el tiempo es corto y uno no puede decir todo lo que uno quisiera. Sin embargo, quería comentar unas cosillas con respecto a la parte del modelado. Son generalidades, ¿no? Y ver qué sabe Dora al respecto, ¿no? Usualmente lo que yo he visto sobre también de la parte de modelado de terremotos y desastres, ¿no? Es en base al sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales, ¿ok? Entonces, veo que este punto de vista es un poco diferente al que yo he visto, porque mi área es muy diferente, obviamente, ¿no? No tiene nada que ver con probabilidades estadísticas. Sin embargo, quería preguntarle a ella si sabe de una especie de comparativa entre ambos tipos de modelos, ¿no? Si los conoce o sé, ¿qué es lo recomendado hasta ahora en el área? Bueno, cuando uno modela cualquier desastre natural, evidentemente esto da pie a que se haga de diferentes enfoques. El enfoque determinístico o a través de ecuaciones diferenciales, por supuesto que es una de las opciones. Sin embargo, no es en el que yo estoy trabajando en este momento. La relación, si se puede ver de alguna forma, es que en efecto ambas son funciones no lineales, tenemos exponenciales, logaritmos naturales en el camino, hay productos de funciones, pero no conozco, no he investigado que haya una, o sea, por decirlo así, una correspondencia entre un modelo de ecuaciones diferenciales y esto. Lo que sí sé es que cada país o cada territorio tiene un conjunto de ecuaciones que lo modelan, porque todos estos numeritos representan algo. Entonces, el tipo de suelo, el tipo de terremoto, que no todos los terremotos en el mundo son del mismo tipo, entonces el tipo de terremoto, y hay un montón de otros factores, el alto con respecto al nivel del mar, que ocurre el daño, el epicentro. Entonces, la verdad es que no he buscado esa correspondencia. Solamente me he centrado en el enfoque probabilístico. Le debo esa respuesta. Ok, un comentario aparte de esto es que tenemos récord de 19. Continúen, bueno. por favor. Excelente. Gracias, profesor Carlos. Ricardo Graterol tiene una pregunta, un comentario. Me parece que quería hablar. ¿Puede activar su micrófono? Pero no nos preocupa. Ni haciendo preguntas, no, pero ya. ¿Ya fue respondida? Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Dora? Diferencial. Diego. Alejandra, Diego levantó la mano. Ya va. Ricardo Graterol tiene alguna pregunta, comentario, que activó el micrófono. Si lo puede repetir, por favor. No, lo que tenía, lo que acaba de decir sobre la ecuación diferencial, acá de Ok. Muchas gracias. Ahora, por favor, Diego Lugo. No, yo desde la total ignorancia lo que creo que debe estar pasando respecto a lo que dice Carlos es que ya esta es la versión edulcorada de una ecuación diferencial. O sea, me imagino que mediante algún proceso de ecuaciones en diferencias o de alguna manera se debe llegar a esto, porque
esas F sub max, F sub path, de alguna manera deben representar la derivada de alguien. Sí, y en el fondo es el supuesto que uno tiene, pero no tengo en este momento la información que corresponda de que de este salió este. Así que, pero sí, por supuesto que en el fondo cuando se estudia con lupa, todos terminan convergiendo a algo. Así que sí. Debe venir de alguno, pero de verdad no sé cuál. Porque, de nuevo, o sea, hay diferentes formas de modelarlo. Entonces, cada país tiene distintas ecuaciones que le corresponden. Yo no podría evaluar los terremotos de Venezuela con estas ecuaciones. Entonces, en Venezuela aplican otras. Y de hecho, hay toda una referencia en esto, en análisis, en lo que se conoce como el PGA. Hay libros enteros que, de acuerdo al lugar del planeta en que uno se consiga, cuáles son las ecuaciones que lo modelan. Entonces, por todos los detalles que les comenté anteriormente. Así que, seguro, cada uno de ellos, a su vez, tendrá una ecuación diferencial asociada. Bueno, muchas gracias, Dora. Si no hay más preguntas, vamos a agradecerle. Y ahora pasamos al siguiente ponente,